Buenos días, compartimos el reporte número 115 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, las recomendaciones y la situación actual. Informamos que en las 24 horas de ayer fueron confirmados 258 casos de coronavirus en nuestro país. Suman una cantidad total de 6.034 los casos, 13 de los cuales se encuentran ubicados, según información, en nuestras Islas Malvinas, 13,35 la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes, el 50% de las personas afectadas por coronavirus son varones, el 50% son mujeres, 41 años es la edad mediana que afecta a nuestra población. 305 son las personas, lamentablemente, que han fallecido. 5 casos se han sumado en las 24 horas de ayer. Esto genera una tasa de letalidad del 5% del total de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general por coronavirus cada millón de habitantes es de 6,7. El 60% de las personas fallecidas son varones, el 40% son mujeres. La edad promedio es de 76 años de edad. 15,4% como origen de la infección de coronavirus está relacionado con un viaje. El 44,2% por un contacto estrecho con una persona con coronavirus confirmado. Y el 29,3% por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han sido afectadas, se mantienen sin casos Formosa y Catamarca. Solo casos importados tenemos en La Pampa, 164 personas permanecen en terapia intensiva, 1.837 son las personas que han sido dadas de alta, 30% de los casos confirmados, 64.817 son los casos descartados, en un 98,9 descartados por laboratorio y en un 1,1 descartados han sido por criterio epidemiológico. Con respecto a los test de laboratorio, alcanzamos la cifra de 85.158 test. Tenemos 2.140 test realizados en la jornada de ayer. Esto nos permite alcanzar una cifra de 1.876 test por millón de habitantes. El monitoreo y la información jurisdiccional nos permite saber que tenemos ya 307 laboratorios que están procesando muestras en reacción de cadena de polimerasa, 109 de los cuales ya han procesado más de 10 muestras. Y tenemos un porcentaje acumulado de positividad de 8,59%. 3.917.000 son los casos a nivel mundial, según información de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 24 horas a nivel global se han sumado 61.578 casos. América representa el 42% de los casos a nivel global, 1.655.378, con un incremento en las últimas 24 horas de 18.537 casos en nuestro continente. 75% mayor concentración en Estados Unidos, el 8,7% en Brasil. Argentina representa el 0,3% de los casos americanos. El continente americano, en la cantidad de fallecidos, tiene un número de 98.723, 6.800 casos han tenido este lamentable final en las últimas 24 horas. Agradecemos el envío de información. Esto nos permite seguir trabajando en el Plan Estratégico Sanitario Nacional de respuesta contra el coronavirus junto a las provincias y sus planes operativos. Tenemos 164 personas en terapia intensiva, más de 1.800 personas que se han recuperado y más de 1.800 test por millón de habitantes. En el día de hoy se informa una mayor descentralización de los laboratorios y el número de laboratorios que está procesando más de 10 muestras. Y en relación con la novedad de la publicación del decreto de necesidad de urgencia que prorroga hasta el 24 de mayo el aislamiento social preventivo y obligatorio, los ejes más importantes para destacar es esto que venimos hablando siempre en relación a la diferente situación epidemiológica del país, en relación a las áreas geográficas que tienen menos de 500.000 habitantes y digamos que vienen cumpliendo los parámetros que se definieron en el decreto de necesidad de urgencia anterior. Sigue la misma lógica, con un tiempo de duplicación de casos de más de 15. La autoridad sanitaria
puede autorizar actividades, los gobernadores la autorizan con el ok de la autoridad sanitaria y se informan al Ministerio de Salud de la Nación con un monitoreo permanente de indicadores de seguimiento, siempre con la posibilidad de algún alerta o algún llamado de atención, evaluarlo, detener la actividad o volver a una etapa anterior. Las áreas que tienen más de 500.000 habitantes, salvo el área metropolitana de Buenos Aires, deben hacer el mismo circuito con un tiempo de duplicación de casos de más de 25 en este aglomerado urbano, teniendo en cuenta lo que también siempre compartimos en relación a el indicador epidemiológico, que significa la densidad poblacional, sobre el riesgo de transmisión, la dificultad en el control y en el caso que hubiera algún aumento de casos y se disparara la curva, la dificultad para controlar el brote. El circuito es el mismo, con la autorización de la autoridad local, la autorización del gobernador, con los parámetros, con el tiempo de duplicación de casos de 25 días y el área metropolitana de Buenos Aires, teniendo en cuenta que nuclea el número más alto de los casos confirmados y que tiene el número más importante de habitantes, la densidad poblacional muy importante, cada autoridad se irá autorizando en forma individual, trabajando en conjunto con las autoridades municipales, el gobernador, el jefe de gobierno y la autorización del jefe de gabinete, con la intervención sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Un eje fundamental en esta etapa es el transporte público intraurbano e interurbano. Está destinado específicamente para el personal esencial. La lección aprendida de varios países que han tenido inconvenientes en la reapertura o antes del aislamiento social es el transporte público, así que en ese sentido las recomendaciones para el transporte público de pasajeros y el transporte interurbano destinado solamente para el personal que cumple funciones esenciales va a ser un eje muy relevante. En esta etapa las áreas que avanzan a la reapertura progresiva y en el DNU lo que explica es que se puede movilizar un máximo del 75% de las personas. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que llegar a 75%, sino que es el máximo de actividad permitida. El esparcimiento sigue con las mismas recomendaciones, con la misma habilitación generada la reglamentación por las autoridades locales. Seguimos con la licencia para las personas que están incluidas en los factores de riesgo, en las personas que tienen condiciones de riesgo, licencia para su protección y su disminuir ese riesgo. Hay el mismo número de actividades que están restringidas a nivel nacional para poder minimizar el movimiento, la circulación y la transmisión mientras se reanudan actividades, y en ese sentido trabajando en 3 ejes muy grandes, que es que cada actividad que se reinicia dentro de la lista de las actividades de la industria que están autorizadas deben reiniciarse con protocolos, deben iniciarse con protocolos que han sido trabajados con las empresas, con el Ministerio de Producción y con la revisión del Ministerio de Salud de la Nación, que son dinámicas, que se pueden actualizar y que están evaluadas y monitoreadas en forma permanente. Cada persona que inicie las actividades debe cumplir con las recomendaciones y cada actividad que se inicie debe evaluarse este eje nuevo, que es que la persona que reinicie actividad idealmente no tenga factores de riesgo, definir que si vive con alguna persona que tiene condiciones de riesgo, regresar a casa pueda generar y extremar las medidas de precaución. Y por supuesto también evaluar y trabajar en la prevención de las personas que salen a trabajar que viven en algún barrio con condición de hacinamiento. Así que en ese sentido el trabajo durante esta semana ha sido con el área de producción, generando todos los protocolos, y el desafío va a ser reiniciar actividades en esta diferencia geográfica y en esta situación epidemiológica con un monitoreo estricto para identificar cualquier situación que nos genere alguna alerta, modificarla y eventualmente generar alguna acción correctiva. En el día de hoy compartimos también recomendaciones para niños, niñas, adolescentes y adultos desde el Instituto Nacional del Cáncer, a cargo de la persona que está a cargo, que es la doctora Patricia Gallardo.
Gracias, Carla. Buen día a todas y a todos. Desde el Instituto Nacional del Cáncer hemos elaborado recomendaciones para niños, niñas, adolescentes y adultos en este contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Sabemos que las personas con cáncer tienen un mayor riesgo a bajar sus defensas, ya sea por la propia enfermedad o por el tratamiento que están recurriendo, radioterapia extensa o quimioterapia. Por eso es muy importante también que diferencies en qué estadio estás. Si tenés un diagnóstico reciente de cáncer, si estás en tratamiento oncológico con quimioterapia u otro tratamiento, o si atravesaste un cáncer y ahora solamente estás en control. Por eso, no importa cuál sea la etapa en la que estás, es fundamental que te comuniques con tu médico tratante para poder adecuar y seguir los controles. Desde nosotros recomendamos no suspender un tratamiento a menos que tu médico tratante lo indique. Es fundamental estar en contacto permanente con tu equipo tratante. También es importante que vos, como persona de riesgo, sepas que tenés que realizar todas las medidas preventivas, porque la infección por COVID-19 lo que hace es que pueda evolucionar a formas más graves. Hay que reforzar las medidas de prevención, que son quédate en casa y delega las tareas que puedas a personas de confianza que no tengan factores de riesgos. Vacunate para la gripe y para el neumococo. Realizar las consultas si se pueden en todas las medidas de telemedicina, o si necesitas, sabes que están las consultas esenciales presenciales para pacientes con diagnóstico de cáncer o con sospecha clínica del mismo. Si tenés síntomas de coronavirus, llama al 107 o el teléfono que te da cada jurisdicción. Si vos tenés otro síntoma que no tenías o una emergencia que no tenga relación con la infección por el coronavirus, tener la seguridad y la confianza de que puedes ir a tu centro asistencial u hospital y están todos los protocolos en funcionamiento para que tu atención sea segura. No tengas miedos, acudí, no te quedes en casa si tenés una emergencia de este tipo. Desde el Instituto Nacional del Cáncer estamos en contacto permanente con los referentes provinciales y las jurisdicciones, relevando en forma dinámica la información minuto a minuto y así poder dar respuesta a las demandas que se vienen presentando para tu acceso al diagnóstico, al tratamiento y cómo seguir. También para garantizar lo que es el transporte y que puedas llegar del hospital a tu casa o viceversa, de tu casa al hospital. Es importante saber que tenés que cuidarte y que cualquier duda que tengas, comunicate con el Instituto Nacional del Cáncer al 0800-333-3586 o www.argentina.gov.ar/salud/inc. En muchos hospitales se están adecuando en este contexto de pandemia para atender a todas las demandas, pero es importante que si vos tenés alguna duda o no puedes contactarte con tu equipo de salud, te comuniques con nosotros. Nos cuidamos entre todos. Muchas gracias. Es una nueva etapa, renovamos el esfuerzo, renovamos el desafío. El principal objetivo es seguir trabajando fuerte en la detección precoz, el aislamiento temprano. Para esto tenemos que tener la vigilancia muy sensible. Si alguien tiene síntomas, contactar al sistema de salud, evitar el contacto con las personas, reiniciar las actividades siguiendo las recomendaciones, trabajando en todas las áreas y trabajando en todas las jurisdicciones y fundamentalmente continuamos fortaleciendo las acciones en las poblaciones que en este momento consideramos como priorizadas, que son las instituciones cerradas, el contexto de encierro y los barrios populares desde el Ministerio de Salud de la Nación con cada una de las jurisdicciones. Muchas gracias.